Pueblo mío, escucha, oh Shema Israel, las palabras que habla tú Elohe Yahweh. Mi pacto está contigo y serás bendición. Esta tierra te entrego, tú eres mi nación. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa otra vez vendrás, como ovejas perdidas, muy lejos del redil. Al Mesías enviado para hacerlos venir. Sus silbidos se escuchan, Él es el buen pastor. Pastos verdes te esperan en la tierra de Sion. Shalom, shalom, mis amados amigos, a cada uno de vosotros. Que el Eterno les bendiga y les conduzca en cada uno de vuestros caminos con la guía del bendito Eterno Soberano sobre todas las cosas. Me es placer nuevamente dirigirme hacia ustedes a través de estos medios y poder compartir un tema que estuvo por mucho tiempo. Estaba elaborando, revisando todo lo que es. Ya que la primera parte del Mashal, de esta parábola, que se conoce más, es conocido como el hijo pródigo, pero en realidad es solamente la escritura cuando vemos en el libro de Lucas capítulo 15, ¿sí? Y el verso 11 en adelante, lo que vemos es que solamente se habla de dos hijos, sí, precisamente se habla de dos hijos. Y precisamente cuando hablamos de dos hijos, hablamos en el primer audio video que había hecho, se hablaba de que el hijo menor, sí, había tomado sus posesiones, etcétera. ¿Qué es lo que produjo realmente para que Mashiach, o Yeshua HaMashiach más tarde se refiera a través de este tipo de parábolas o mashal? Entonces, nos trajo a la memoria, habíamos revisado la historia, habíamos visto qué es lo que pasó, los años y todo, cómo fue suscitándose que a la final se constituyó una división de un solo pueblo que era el pueblo de Israel, lo cual se dividió en el pueblo del sur, en el pueblo del norte. Y esto nos ha llevado pues a entender que no simplemente era una parábola, sino esto traía una dirección profunda, un mensaje profundo en la que el Eterno estaba hablando es de alguien, y ese alguien es el pueblo de Israel. Comúnmente ha sido utilizado este texto para decir, cuando vienen a creer en el Evangelio, como les llamo así, a decir que son los hijos pródigos que están retornando, pero más allá de esto se refería al pueblo de Israel en sí. ¿Por qué? Como les dije, si ustedes ven en mi canal eh, de YouTube, que está ahí el audio video, que es la primera parte de esta parábola del hijo pródigo,
Entonces, ahí estoy explicando históricamente, una parte histórica, cómo se produjo, inclusive qué es lo que suscitó, obviamente tomado del libro de Reyes, que está todo hablando allí, pero todo esto nos trajo es Mashiach, nos trajo nuestro Rabbi Yeshua a entender de quién estaba hablando. Hoy podemos comprender y quiero entrar en esta segunda parte para hablar acerca de este tema. Bien, te invito, mi amado amigo, hermano y hermana, y a todos y cada uno de quienes estén a través de este medio observando, pues puedan compartir este video. Mi canal, como siempre lo he indicado, pues es eh, Juan Aliauca, Raíces Hebreas, es mi canal en YouTube, que están allí, como digo, los videos correspondientes. Además, que cada uno de ustedes siempre instaré a que investiguen, estudien y sigan adelante. Raíces Hebreas no es una religión. Raíces Hebreas es el término que he usado, lo que lo entiendo, es que es del otro lado, se pasó del otro lado hacia el otro lado, ¿sí? Cuando nuestro patriarca Abraham fue llamado el primer eh, personaje como el hebreo. Bien, sin más preámbulos, mis amados Ahim y Ahiot, entro en este tema para hablarles con respecto a lo que se refiere eh, a esto de lo que estamos hablando sobre la parábola del hijo pródigo. Como les dije, explicando, realmente lo que se refiere son a dos hijos, netamente. Y habíamos entrado preguntando ¿por qué muchas veces después de haber hablado, por qué 100, por qué 10 dracmas, 100 ovejas? Y luego se refirió a la parábola o a este relato de los dos hijos. Estos números, pues realmente quedamos que si nosotros vemos, quitando ya el cero, se constituye como uno solo, ¿sí? Entonces, recordemos que la tribu de Israel era un solo pueblo, un pueblo que fue escogido, un pueblo que fue especial, como dice la misma escritura. Eso lo dice también en la escritura mismo, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Shemot, capítulo 4:22, si no más me equivoco, en el libro de Éxodo, ¿sí? 4:22, que en hebreo es Shemot, entonces dice claramente que Israel es mi hijo primogénito. Y obviamente en otro texto, en el libro de Barín, capítulo 14:12, en cambio le constituye y dice, porque ustedes son un pueblo apartado, un pueblo kadosh, un pueblo apartado para él, ¿sí? Entonces, si vemos y dice pues claramente en ese texto que es un pueblo escogido para ser su especial tesoro de todos los pueblos de la faz de la tierra. Entonces, como vemos que Mashiach, cuando está hablando prácticamente es de un pueblo, reflejando en esta manera como siempre los rabinos, ¿sí? Y nuestro Mashiach también era Rab, entonces era un rabino, él también usó este método, ¿sí? Este método que es para hacer un midrash acerca de esto a través de esta mashal o esta parábola, ¿sí? Entonces dio una explicación qué es lo que está pasando. Entonces, a medida de esto vamos en este tema a ver cómo nuestro maestro, nuestro rab, nos iba enseñando. ¿Sí? Esta es la segunda parte, sí, la segunda parte. En la segunda parte quiero topar es con respecto a lo que es a Teshuvá del hijo, ¿sí? Del hijo menor, obviamente. Perdón. Este es el reconocimiento del Teshuvá que un hijo que se fue. Y yo creo que cuando tú oigas el audio y video de la primera parte, te das cuenta que estoy hablando de quién se fue a la dispersión. Como ya dije hace un momento, fue dividido en dos pueblos, norte y sur.
Las 10 tribus se fueron a la dispersión, ¿sí? Entonces se está hablando es acerca de este pueblo que está haciendo Teshuvá, que está haciendo su retorno. Ahora, si nosotros volvemos a la lectura original, que es este del tema que mencionaba, que está en Lucas, sí, dice claramente lo siguiente. Dijo, Lucas 15:11 dice también, dijo, un hombre tenía dos hijos, ¿sí? Bueno, en las escrituras en algunos le ponen como parábola. Sí, se refiere como esto. Es una parábola, es algo que se refiere a poner eh, una explicación de un suceso poniendo ciertos escenarios, ¿sí? Entonces, de esta manera está utilizando. Ahora, ¿quién dijo en este caso acerca de esto, el relato de estos dos hijos? Yeshua HaMashiach está comenzando. Ahora, ¿quiénes son estos hijos? Yo siempre voy a tocar que es Yehudá y Israel Efraín, ¿sí? Son las dos casas, perdón, las dos casas, la casa de Israel y la casa de, de Judá. Y en el verso 2 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, Af en hebreo, dame la parte de los bienes que me corresponden y les repartió los bienes. Sí, es verdad, se repartió los bienes tal como dice en este relato. Entonces, como podemos ver o notar, en estos dos versos vemos que solo se menciona de dos hijos. Sí, dos hijos. El menor de ellos, me refiero ahora sí al reino del norte, ¿sí? A la casa de Israel. Por supuesto que él es el que pidió la parte de que le corresponde. Sí, o sea, está haciendo, esta es una reflexión, como un relato dando una dinámica acerca de este suceso que pasó hace muchos años antes de la venida del Yeshua HaMashiach. Entonces dice que le pidió una parte, pero el mismo verso vemos que Mashiach dice que el Padre le repartió los bienes. Y más adelante en el verso 29, o sea, de este mismo texto de Lucas, se habla del hijo menor refiriéndose al hijo mayor, que es en este caso Yehudá. ¿Qué es lo que dijo esto? Si me estoy adelantando un poco para entender. Tantos años te he servido no habiéndote desobedecido, y nunca me has dado un cabrito para gozarme. Es la forma como, en este caso, el hijo mayor estaba refiriéndose hacia su padre en forma de un reclamo, por decir así. Si el hijo mayor dice que no le ha dado ni siquiera un cabrito, ¿a quiénes entonces, la pregunta nos ha venido es a quiénes entonces repartió los bienes del padre? A los que dan una postura que no solo era un hijo entonces, sino eran más. Ahora recordemos que las palabras de Mashiach siempre eran, en este caso, muchas se habló en parábolas. Y no dudemos que en las mismas parábolas lo que traía es esta alusión, ¿sí? Y ahora en este caso, esta alusión que trae es, Israel fue dividido en dos partes. A eso estaba entendido. Obviamente, en dos tribus, ¿sí? Y fue dividido en dos partes que menciona en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, 31 y 32. ¿Qué es lo que dice en ese texto, mis amados? Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Eterno de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Islomo, ¿sí? O Salomón, como está en las traducciones, y a ti te daré, dice, está diciendo en el texto, te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces, en esta mashal, en esta parábola, se refiere netamente a Israel. Es un escenario muy maravilloso cómo está enseñando y cómo retornará este pueblo disperso que nosotros estamos en el mundo entero. Aunque la casa de Judá no nos quiera mirar así, pero esta es la realidad que el Eterno lo dejó enseñando a través de las palabras que Yeshua lo hizo. Ahora, cuando vemos los textos de este tema, podemos observar
que un deseo es la que causa esta división. Y yo les digo, pues este deseo es el deseo egoísta, que muchas veces lleva a tomar decisiones equivocadas que en el futuro trae consecuencias, mis amados. Sí, trae consecuencias. Y precisamente lo que vamos a encontrar es la razón de esta separación, es lo que dice en Primera de Reyes capítulo 11:33. ¿Cuál es el producto de esta división? Dice en Primera de Reyes 11:33, Israel será dividido por la causa de ir y adorar a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. Miren, aquí están viendo la causa, ¿sí? El efecto era la separación, el efecto era la división que se produce, que está hablando el profeta Elías, que está diciendo lo que va a suceder, porque le dijo, toma, toma, o sea, le cogió el manto de él, un manto, y lo hizo en 10 pedazos y lo comió. Mire, esta es una forma como la profecía llegó, lo que va a suceder con Israel. El texto que nos da a entender, o sea, cuál es la causa, tal cual dice, es la idolatría, es decir, el deseo incorrecto que lleva a especular cosas equivocadas y son los que desvían del sendero de la luz, ¿sí? Es lo que desvía, sí, las causas equivocadas, los deseos egoístas que muchas veces se lo toman. Entonces, la causa de este deseo vino cuando Shlomo o Salomón cayó en desobediencia por un deseo, ¿sí? Por un deseo incorrecto, que fue pervertido, obviamente, su corazón, ¿sí? Y acerca de esto tenemos la escritura que nos habla y nos cita en el mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 11, perdón, 11:1 al 4. Lo voy a leer en breve este texto. Sí, aquí tengo vamos a ver la tecnología que son los celulares. Dice, eh, ahora bien, además de las hijas de Paró, o sea, de Faraón, el rey Shlomo, el Salomón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas y amonitas, ¿sí? Sidonias y eteas. De entre las naciones que había dicho el Eterno a los hijos de Israel, no penetréis en ellas, ni ellas penetren en vosotros, pues de seguro apartarán de vuestro corazón hacia sus dioses, y esto Shlomo se apegó apasionadamente porque llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas que pervirtieron su corazón. ¿Sí? ¿Vemos? Y ese contexto también al respecto de este mandato, de no hacer eso, de no mezclarse, de no tomar, o sea, no caer en ese sistema de lo que otros hacen, ya lo advirtió. Y lo vemos en el libro de Shemot capítulo eh, o Éxodo 34:12, cuando le dijo claramente, guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra a donde vas a entrar, para que no sean ellos un lazo en medio de ti. Antes bien, derribaréis sus altares, quebraréis sus estelas y talaréis sus aceras. No te postrarás ante ningún otro Dios, eh, y cuando se prostituyan tras sus dioses, no tomes de sus hijas para tus hijos. Era una posición que el Eterno estaba dando, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, porque eso era la razón justa, que un pueblo apartado, un pueblo especial para él, pues debía obedecer y guardar. Y un texto más que dice en el Hebreo, en este caso, en Devarim capítulo o Deuteronomio capítulo 7, 1 al 4, leer una partecita, si no le voy a leer todo, voy a resumir esto, porque dice, porque apartará a tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos, y la ira del Eterno se encenderá contra vosotros y no tardaría en destruirlos. O sea, es una advertencia que está dando. Estoy resumiendo, ¿sí? Entonces, fueron órdenes muy, muy explícitas que el Eterno dio a través de Moshe. Pero al no observar este mandato,
obviamente vino las consecuencias en el futuro, tema que estoy tratando al momento, que es la dispersión que se suscitó. Entonces, como se puede observar en la parábola, se mencionó de repartición de bienes o repartos, repartió sus bienes, ¿no? Y en sí esta alusión trae lo siguiente. ¿Qué repartió para el hijo menor que pidió? En el verso 29, ¿sí? Si nosotros vemos, pues dice aquí, tantos años, como ya habíamos leído, dice, tantos años te sirvo, pero jamás a mí me diste algo, ¿sí? Ni siquiera un cabrito para regocijarme. Eso es lo que dijo el mayor, el hijo mayor, que en este caso le voy a referirme a la casa de Judá. No ha recibido, ¿sí? Por esta, por esto era su molestia que dijo tantos años, ¿sí? Tantos años. A esto tenemos la siguiente respuesta. En realidad, quien recibió los bienes fue solo el hijo, en este caso el hijo menor, ¿sí? Que me refiero a Israel y Efraín, que son las 10 tribus, el pueblo del norte. El padre no solo tenía dos hijos, ¿sí? Sino que eran las mismas tribus de Israel. Y a 10 de ellas son las que se les repartió los bienes. Y como ya mencioné, el hijo menor, que es en este caso Israel, pero también considerado como Efraín, ya que Efraín se le consideró como el primogénito de Israel, que podemos ver lo que dice en la profecía de Jacob acerca de los dos hijos que se habló en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 49, verso 3. Dice en este texto de la siguiente manera: Rubén, tú eres mi primogénito, ¿sí? Ojo a esto cuando leemos. Mi fortaleza, mi principio, mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envaleciste subiendo a mi estrado. Esta respuesta del contexto tenemos en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas 5:1. Dice los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Joseph. ¿Sí? Hijos de, en este caso, José, hijos de Israel. Y no fue contado como primogénito Rubén. ¿Sí? De ahí es lo que viene que en este caso eh, Israel está con Efraín. Con estos textos nos daremos o nos damos cuenta que Rubén le fue quitado el derecho de primogenitura y fue dado en este caso a los hijos de Joseph, ¿sí? Para esto, para que esto pase, ¿sí? Jacob toma como sus hijos, en este caso a los hijos de Joseph, ¿sí? Como hijos, aún siendo en este caso sus nietos, ¿sí? Lo que dice en el Bereshit de capítulo 49:5, sí, realmente lo que vemos en Génesis, sí, para que me entiendan quienes de pronto todavía no están eh, un poco con las palabras hebreas, entonces me refiero, Bereshit es a Génesis. Entonces, ¿qué dice 49:5? Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón. Pero recuerden que Rubén perdió la primogenitura. Entonces, por esto pasan que Efraín y Manasés pasan a ser los primogénitos. Muy claramente lo que estamos viendo que dice la Torah, que tanto Efraín y Manasés son como hijos, así como es Rubén y Simeón. Desde entonces, pues Efraín, y ya vuelvo, repito, pues es el primogénito. Ahora, la primogenitura se le da a Efraín, ¿sí? Que en el texto de la Torah, que es lo que dice en el 48, 17, 20, que también quiero que se dé lectura, dice: pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín,
Le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, porque en realidad físicamente el que era primero en nacer era Manasés, entonces debía ser primogénito Manasés, sí, pero lo sucede esto, sí, más su padre no quiso, dice, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé también, él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo a ti, bendeciré, bendecirá Israel, diciendo, hágase Elohim como a Efraín y Manasés. En este texto profético, acabamos de leer cosas muy maravillosas. Nos ha dado una claridad para distinguir quién es el hijo menor que habla en esta parábola o mashal, como vemos que es Efraín, el hijo menor de Joseph. Jacob lo tomó como hijo, ¿sí? Y no como nieto, o sea, que viene siendo el primogénito de Israel. Por ese motivo que los mismos profetas hablan de Israel, refiriéndose a Efraín, alusión que tenemos con parábola del hijo menor o el hijo pródigo. Entonces Jacob, al decirle que será grande entre las naciones, estaba dando a entender que es, también que se perdería entre las mismas como un gentil, sí, también, y que un gentil, o sea, en hebreo se dice goim, y la palabra goim también se usa para decir naciones, sí. Por lo tanto, mis amados, con lo que hemos revisado los textos anteriores, tenemos la idea que Efraín es considerado como Israel, el hijo menor. Y volviéndose a lo que estamos viendo en este caso, lo que Masías dice en la parábola, nos encontramos que hace mención de dos hijos, lo que le estaba diciendo en su momento, de dos hijos. El mayor, en este caso, traigo la alusión para esto, decirle que estamos hablando del hijo, el mayor que sería Yehudá, la casa de Judá, y el menor Israel, la casa de Israel, porque Israel Efraín. Dos, dos hijos, los mismos que en este caso, en los Neví, los profetas, mencionan como las dos casas. Está hablando de esto siempre de las dos casas, casa de Judá y casa de Israel. Esta profecía está hablando en el libro de Yehezquiel 37:16 o Ezequiel 37:6, que dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá, que es una casa, y para los hijos de Israel, que es otra, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él, para Joseph, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. En la profecía que está hablando para convertirlo en una sola casa. Este texto habla precisamente, pues lo repito, de dos, ¿sí? Tanto de Judá como de Efraín, de Israel. Y tiene su relación, en este caso le traigo a esta colación que dice que estoy hablando que el hijo menor y el hijo mayor que está hablando esta parábola, ¿sí? Ahora, vamos a descubrir escrituralmente qué sucedió con este hijo menor. Y por esto revisamos otra vez esta parábola o esta mashal que relata nuestro Rab Yeshua en Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor, en este caso Israel, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Como ya dije anteriormente, mis amados, los hechos relatados de una desobediencia, recordemos que trajo consecuencias. La separación de un reino que era un, un solo reino, Israel, que luego de la división, ¿qué pasó? Se mezcló entre las naciones y vivió alejado de su identidad, producto de ella practicando las costumbres de las naciones, viviendo culturalmente ajenos a lo suyo, a lo que eran, comiendo inclusive lo que los paganos comían,
como en este caso más me refiero, es cerdo, y otros que la Torá no permitía. Entonces, la alusión que estoy hablando del hijo menor, que salió tomándose lo que pidió a su padre, esto nos lleva a comprender que Israel se fue ¿a dónde? Se fue a las naciones, tal como estaba profetizado, porque todo se cumplió bajo lo que el Creador ya lo dijo, ¿sí? Que todo lo dijo él en la división de las dos casas, con Jeroboam y Shlomo, que vivieron perdidamente adorando a otros dioses, como cita en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12:4. Y lo voy a leer nuevamente ese texto que dice así: pues cuando Shlomo era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón a otros dioses, y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad del Eterno, su Elohim, como el corazón de David, su padre. ¿Sí? Miren, estas son las consecuencias. Esta acción llevó a cumplirse y la que fue profetizada por Yehezkel, y que dijo: te dispersaré entre los pueblos y te esparciré entre las naciones y haré que inmundicia fenezca, ¿sí? Es muy tremendo esta profecía que habla en el libro de Ezequiel 22:15. Sin embargo, de todo esto que parece que ya se perdió, hay un recurso hermoso de parte del Eterno. Un recurso hermoso, mis amados amigos, Ahim y Ahiud, todos los dispersos de Israel, inclusive para la casa de Judá, ¿sí? Que es la misericordia. Para alcanzar este recurso solo tiene que hacerse ¿qué? Teshuvah, que significa, se le dice en palabra de español, arrepentimiento. Entonces, vino un llamado al Teshuvah a la casa de Israel, que el Eterno, a través del Nabí, del profeta Jeremías, que habla en el capítulo 3, verso 12, dijo claramente: ve y proclama estas palabras hacia el norte. Aquí está diciendo claramente hacia el norte. ¿Hacia quién? Israel, Efraín. Y di: vuélvete, oh apóstata. ¿Sí? Vuélvete, oh apóstata Israel. Dice el Eterno: no haré caer mi ira sobre vosotros, porque soy misericordioso, dice el Eterno. Verso 13 voy a leerlo. Solo reconoce tu iniquidad, porque contra el Eterno tu Elohim te has rebelado. Prodigaste tus caminos a extraños debajo de todo árbol frondoso, y no habéis escuchado mi voz, dice el Eterno. ¿Sí? Y Jeremías 3:13. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, todo está dentro de un contexto como el Eterno. Es que recordemos que nuestro Padre soberano de todas las cosas, Yud-Hei Bad-Hei, sabe todo, sabe lo que va a pasar, sabe lo que nosotros podemos hacer y lo que muchas veces estamos ya y lo que va a hacer, pero también sabe que en su misericordia Él puede volver nuevamente a tomarla, ¿sí? Ahora, continuando con el texto de lo que estamos viendo de los dos hijos, ahora observamos este relato que se refiere al hijo menor, ¿no es cierto? Entonces, y cuando todo lo hubo, ¿sí? Todo lo hubo malgastado, malgastó todo, absolutamente todo. En la dispersión, ¿cuánto no hemos estado, hemos malgastado nuestras energías, ese deseo bueno, correcto de acercarnos al Creador, de estar viviendo en obediencia al Creador? Hemos malgastado nuestro tiempo en cosas que no debíamos haber hecho, ¿sí? Entonces dice: todo lo hubo malgastado y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En breve te diré, en el caso mío, cuando estuve en el cristianismo, creo que en algún video dije que yo estuve alrededor casi de cerca de 15 años de pastor en una iglesia. Pero llegó un momento donde voy a ser un poco más así, centrado, un poco más.
rápido este relato. Llegó un momento donde todas las cosas se me venían ideas y cuando leía la escritura me preguntaba, pero ¿por qué esto o por qué este otro? No concebía la Trinidad, no concebía en llamarle nombres que no eran, pero no tenía, por decir así, una base de datos en la que me apoye para yo hacerlo. Pero llegó un momento que el Creador, a pesar de todo pasar por esos lares como pastor, llegué a entender y cuando el Creador me permitió, puso a alguien en mi camino para abrir, en este caso, mis ojos, se ha abierto, entonces el Creador me hizo entender muchas cosas. Y hoy le agradezco al Creador, que muchas veces nosotros así hemos estado en otros lares, malgastando nuestro tiempo. Y quizás tú, amigo o amiga, estarás malgastando allí. Todo este proceso que pasas por el cristianismo, por diferentes religiones que he pasado, sé que el Eterno permite, pero hoy que estoy aquí, no estoy para juzgar a nadie, no estoy para criticar a nadie, no estoy para levantar tal vez discriminaciones contra nadie. Al contrario, el Eterno me está enseñando a amar con más profundidad a ellos, porque ellos también necesitan entender y conocer la verdad. No puedo denigrar a nadie, porque todos somos por un solo creador. Sigo con el relato. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Miren, ¿a dónde se fue? A apacentar cerdos. Cuando hablamos cerdos ya debemos tomar una idea. ¿Qué es lo que está hablando? Es uno de los animales que la Torá le considera como un animal no comible, impuro. ¿Sí? Y el verso 16 dice, él deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sí? Estos tres versos vemos como el hijo menor, una vez exiliado en las naciones, como todos estamos exiliados, muchos están exiliados todavía, ¿sí? Las naciones o gentiles o goín en hebreo, que significa naciones, comienza a tener hambre y termina apacentando cerdos. Los cerdos son quienes no valoran, en este caso no valoran, se considera en esto que no valoran el tesoro del reino de los cielos, quienes aman a vivir en la impureza. Y esto no lo digo yo, pues dijo Yeshua algo muy en lo que cuando dijo, no deis locados a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen con sus patas y se vuelvan y los despedacen. O sea, no valorarán absolutamente nada. Y eso es lo que está pasando hoy día. Con todo el respeto que decir, yo dije hace un rato que no estoy para juzgar, no estoy para criticar, no estoy para hablar mal en contra de nadie, pero debo decir la realidad. El cristianismo, la iglesia evangélica y todas las demás se han propuesto a romper y hablar contra quienes guarden el Shabbat, contra quienes guarden los mandamientos, a decirles así, en palabras muy tituladas, que dicen, para nosotros ya no es esa ley. Nosotros no creemos en esa ley. Nosotros no somos ningunos sabáticos. Bueno, cosas como esas y rechazan el mismo mandamiento que el Eterno dio desde un principio. Si nosotros sabemos, y yo he hablado ya, qué es lo que hizo Yeshua, Yeshua jamás rompió ningún mandato, jamás anuló ninguna cosa en el madero o en la cruz, como lo dicen, jamás. Si leemos muy detenidamente, contextualmente toda la escritura, lo vamos a entender que nunca él, inclusive historiadores y grandes comentaristas con respecto a lo que estudian al respecto, dicen siempre que nunca, o como ellos lo llaman, Jesús, fue un judío verdadero que no rompió absolutamente su forma de ser como un judío que guarda la Torá. Bien, por otro lado, los cerdos fueron, en este caso, el refugio y habitar, ¿no? Y que viendo la presencia de la luz, en este caso de Yeshua,
como le dice la escritura, los demonios pidieron que se les permita ingresar en los cerdos, que está este relato igual en Mateo 8, 29 al 31. Y en este medio se encontraba el hijo menor pródigo, en medio de los cerdos, deseando que la comida de ellos. Estos hechos ya estaba profetizado, mis amados. Y no lo digo yo. Si nosotros vamos a lo que dice la Biblia con su contexto, dice en el libro de Oseas, capítulo 9:3, dice: no habitarán en la tierra del Eterno, sino que volverán Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán viandas inmundas. Y la comida del cerdo es inmundo. ¿Por qué? Porque dice claramente en el libro de Baikra, dijo claramente que qué es lo que hay que comer y qué es lo que no hay que comer, ¿sí? Aunque el relato dice que estaba en medio de ellos, deseaba comer, pero no lo dejaban. Pero sí, bueno, es un relato que a lo mejor pudo haber comido, como no. Aquí nos deja ver dos cosas en la parábola. Uno, el alimento físico, vianda inmunda, que estoy hablando que es quebrantar la Torah, que les lleva a quebrantar la Torah por estar deseando muchas veces cosas que no son. Además, fusionar otro tipo de doctrinas, mismas que son como algarrobas, una mezcla de todo, que esto lo hizo romanismo o el cristianismo, ¿sí? De los cerdos, o sea, toda una mezcla. Y las costumbres de las naciones que se fueron fusionando entre unas y otras se convirtieron como que fuera una doctrina, ¿sí? A propósito de la palabra sus, que muchas veces la palabra sus es la palabra suyo de un nombre general de cerdos, ¿sí? Que viene, o jabalís, viene del sufijo o de entre la palabra latina que es sus, eh, o que significa cerdo, sí, de cerdo, sí. Esta palabra se asocia, dicen, una raíz de indo-europea, sí, sus para decirle puerco o chancho, sí. Entonces, o sea, es en latín, es cerdo en otros países, como en las comunidades indígenas de México, por ejemplo, dice sus, significa perro también, o sea, cada lugar es muchas veces las palabras. Por eso es que hay cosas que no hay que aseverarlas nomás, como muchas veces han aseverado con esto que mira el caballo, que él es el caballo. Bueno, no, hay que entenderlo bien el contexto, porque la palabra en este caso ya eh, transliterada no se lo puede hacer de esa forma. El hebreo se puede leer como tal, ¿sí? Entonces, el hambre que se le viene o sobreviene es porque las doctrinas, estoy hablando ya a un nivel, en este caso, de espiritual, ¿sí? Porque las doctrinas o costumbres de las naciones no les va a satisfacer como puede traer el deleite de los mandamientos del Eterno, lo cual en mí fue algo parecido. Ya no me satisfacía lo que en la iglesia cristiana o como pastor estaba enseñando, no me satisfacía, aunque estaba leyendo esa escritura, pero no me traía satisfacción. Entonces yo comencé a sentir como una desesperación, a buscar qué, dónde, qué mismo es. Y preguntas, pero todo el Eterno que sus mandatos son deleites para mí. Entonces, los mandatos del Eterno son bendición cuando se cumple. ¿Sí? Por supuesto cuando se cumple. La Torá del Eterno es una bendición, ¿sí? Porque es la Torá que entregó también a Israel. ¿Cuándo? ¿Cuándo entregó? Cuando el pueblo era uno solo. Este deseo también está sucediendo hoy, yo lo traslado así esto, hoy en día un ferviente retorno a la Torá de muchos, que hay ese deseo que tiene de más hambre de la palabra del Eterno. Pero ante este deseo de levantar de los dispersos, del hijo menor, porque el hijo menor se ha dado cuenta, ¿sí? Que no hay satisfacción ante ese deseo de pureza, porque se dio cuenta que el alma lo que desea es algo de pureza, ¿sí? Y en ese lugar que se encuentra, pues nadie le da eso. Entonces, esta alusión, mis amados hermanos, es de una profunda reflexión, porque el alma que es
las almas de la oveja perdida de Israel, pues está buscando es algo que les satisfaga, el deleite que es el eterno. Entonces, es imposible, es imposible que les satisfaga lo que el cristianismo desea dar. Roma quiere dar, no les va a satisfacer. Algún momento tú, mi amado amigo y hermano, tú que ya estás en el sendero, a lo mejor te va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Te va a dar cuenta algún momento, mi amado amigo, que no te va a llegar a determinar una satisfacción, pero cuando tú vuelves al Eterno y comienzas a obedecer la Torá, la bendita palabra del Eterno, entonces trae satisfacción a tu alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa palabra no proviene de la fuente del Eterno, entonces fuentes son de fuentes que están mezcladas. ¿Sí? Es más, ¿por qué no le satisface? Porque son fuentes que no tiene la verdad del Eterno mismo que dio, en este caso a Israel. ¿Dónde lo dio? Fue en el monte Sinaí. Entonces, este deseo que surge en el interior, en este caso del hijo menor, luego de experimentar, obviamente, de experimentar este vacío, afuera se dio cuenta que no le satisface en nada. Es Esto es lo que les lleva a buscar la verdadera fuente, como podemos contextualizar con lo que dice en el libro de Yirmiyahu, ¿sí? Capítulo 3:25, que dice, acostémonos pues en nuestra vergüenza y aceptemos que nuestra afrenta nos cubra, porque nosotros y nuestros padres hemos pecado contra el Eterno nuestro Elohim. Y desde nuestra juventud hasta este día no hemos obedecido la voz de nuestro Yud-Hei Bad-Hei, nuestro Elohim. Este es el Teshuvah. Este es el tema que estoy diciendo con respecto al hijo menor que viene a Teshuvah. A los dispersos de Israel, que en el mundo entero están dispersos, que viene al Teshuvah. El Teshuvah, que es el arrepiente, es la que hace, es la que habla en el interior y la que hace reconocer el error, que al mismo tiempo les lleva a valorar ahora lo que es la Torá, lo que hay en la casa de su padre, la abundancia. Es decir, que nuestro Padre el Eterno es el único que nos puede sustentar lo que nuestra alma necesita. Sé que en el cristianismo para muchos hasta el momento a lo mejor les traerá satisfacción, pero cuando tú te adentres a buscar realmente y a preguntar muchas cosas en el contexto profundo de la Torah o de la escritura, te das cuenta que eso no te va a traer satisfacción y buscarás algo que realmente traiga. ¿Te has preguntado quién se inventó la Trinidad? ¿Te has preguntado cómo está la idolatría en muchos? Y cómo inclusive la Iglesia Católica prolifera, pero hacía a voz de cuello sobre la idolatría, hasta ahora desfilando por las calles. Pero bueno, posiblemente abandonar eso sea un poco fácil, pero lo más difícil es arrancar de lo que hay en el interior, lo que se impregnó en el interior. ¿Sí? Ahora, retornemos al relato del hijo menor, en este caso, ¿qué es lo que dice? 17, que me voy a contextualizar con lo que dice Yirmiyahu 3:25. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de leche? En este caso pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este es el proceso de un teshuvah. Como ya dije anteriormente, ¿a dónde lleva el reconocer? En estos 3 versos vemos cómo el hijo menor comienza el proceso de su teshuvah o arrepentimiento. Pero todavía, obviamente, no hay un teshuvah verdadero, genuino, porque esto es en proceso él. Porque en realidad la palabra teshuvah tiene un significado que es volver ya, o sea, o regresar, ¿sí? Pero en este relato lo que vemos es un reconocimiento, que obviamente que por ahí se comienza, que es el paso para emprender. El teshuvah por su error, que está él reconociendo de esta manera, que está recapacitando. Es decir, reconocer su error y su falta
es muy importante, y así como de su necesidad, que además él mismo se comenzó a decir, se autodenomina y se considera indigno. Me voy a reconocerme que no merezco como una persona digna, sino una persona indigna. La palabra que vamos a relacionar con la idea que estamos viendo es Ain, que viene de la raíz que significa ser nada o no existir, ¿sí? No existir, no tiene entidad, ¿sí? Entonces, a lo mejor considerarse como huérfano, sin paz, sin nada, ¿sí? O considéreme muerto, pero yo ya no soy aquel hijo que era. Entonces, como dice la escritura, pues en el relato dijo, simplemente quiero considerarme como un jornalero. ¿Sí? Ahí en hebreo da a comprender con su significado figurado que se da que ser nada o no existir, sin identidad o carecer de indisfrutable o falta o faltar o perecer. Entonces, lo que el hijo menor está considerándose que perdió todos los derechos como hijo. Eso es lo que se debe entender, que se estaba considerando sin identidad como hijo. Es decir, el hijo menor reconoce que desde ese momento que regrese a la casa de su padre, no tendrá la identidad como hijo. Ahora, ¿qué significa hijo? Hijo en hebreo es ben, ¿sí? Y significa como un constructor del nombre en familia. Significa ser digno. Como dije, familia, hijo, un vástago. Vástago es, o sea, proseguir el retoño, seguir hacia adelante con esa misma línea, ¿sí? Entonces, el hijo menor estaba dispuesto a renunciar esa calidad de ser hijo, o sea, ser digno o noble, ¿sí? Noble, o sea, noble viene de la palabra latín nobilis, que significa conocido o famoso, de buena familia, ¿sí? De excelencia, es lo que reconoce noble. Entonces, de llevar, lo que estaba diciendo, de llevar un nombre, una identidad, renunciar todos los derechos que como hijo tiene, ya que perdió la nacionalidad en donde. Al mezclarse en medio de las naciones, cuando se fue la dispersión, donde fue a habitar, ¿sí? Eso era, por eso era su teshuvá. Entonces, al retornar hacia su padre, que estamos hablando del relato, porque en la casa de su padre había abundancia de lejen, pan. Ahora, lejen, en hebreo hay un significado de esa abundancia, ¿sí? Lejen está compuesto por tres letras que son Lamed, Het y Men, ¿sí? Con, que gemátricamente que tiene otro de los, en este caso, técnicas para poder hacer sacar lo que el significado. El valor gemátrico de esta palabra tiene 78 y su valor, reduciendo, pues es un valor 15. Y sumado estos dos valor 15, 1 más 5, al valor final obtenemos 6. Ahora, este número 6 simboliza también hijo en hebreo, porque el 6 corresponde a la letra Bab, ¿sí? Entonces, ¿qué es Ben? ¿Sí? Es decir, se dio cuenta que ese privilegio de ser hijo era maravilloso, pero que ya no tiene. Está considerando que ya no tiene. Lo cual el hijo menor comprendió haber perdido esa abundante bendición, pero que sin embargo desea retornar a la casa de su padre, no para recuperar ese derecho, sino para haciendo o lo que está haciendo el proceso de su teshuvá y alcanzar la misericordia de su padre y poder ser parte de esa ciudadanía y como la escritura nos ha permitido entender muchas veces, ¿sí? Entonces, emprendió su proceso tal como relata el Amashad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice?
el verso 20. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y vio movido a bondad y misericordia y corrió y se echó sobre su, su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, aquí es el punto que donde él reconoce y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. A lo que estaba eh, mencionando que él está declarando que no viene a reclamar ningún derecho como hijo, pero viene arrepentido por sus cosas, sus actos, a donde él fue, se dio cuenta que no le dio ninguna satisfacción, sino mejor una consecuencia en este caso, perder el derecho de ser hijo. Pero no sucede esto en el ajabá, en el amor de nuestro Padre. En cambio, Él se extendió a abrazarlo. Entonces, estos eventos en este tiempo estamos viendo también que muchos que están en la dispersión están retornando, así como muchos ya hemos hecho, y, y con toda esta nosotros lo que hacemos, agradecemos toda. ¿Sí? Agradecemos a los méritos de Yeshua HaMashiach, que es nuestro Goel, nuestro Redentor. Pero este proceso, obviamente, no ha sido visto como algo agradable a nuestro hermano mayor. ¿Quién se ha levantado? Tal vez debo de decir esto con mucha sinceridad, se ha levantado con críticas, a llamarles como noágidas, cristianos disfrazados de judíos, judíos mesiánicos, ¿sí? Y a propósito de judíos mesiánicos, llamados judíos mesiánicos, los miembros de este movimiento, ¿sí? No son aceptados como judíos por la comunidad judía en general, aun cuando algunos de sus adherentes hayan nacido judíos y que su vida ritual incluya rituales judíos, no lo consideran, ¿sí? Porque según la casa de Judá, el hermano mayor, solo ellos son los privilegiados del Eterno y los demás no pueden si no se judaizan. Pero este texto, aunque para ellos no parezca, que para ellos el Abrija Hadashah a lo mejor no lo sea, ¿sí? Y debo aclarar, la Abrija Hadashah no es otra Biblia, no es un nuevo, como muchos le han interpretado para cambiar muchas cosas, no. Es parte, se une con el Tanaj como tal, es uno solo, donde relata, este relato Yeshua estaba haciendo notar es del proceso, el suceso que suscitó y de lo que vendrá el pueblo de Israel de la dispersión a retornar nuevamente a la casa. ¿Por qué? Porque la profecía está dada que dijo, casa de Israel, casa de Judá, toma en tu mano dos, pero únelos y tenlo, hazlo uno solo. Esa era la profecía. ¿Sí? Mis amados, Ahim y Ahiod. Aunque esto le parezca no así para nuestros hermanos de la casa de Judá, pero inclusive rechazan a nuestro rabí Yeshua Hamashiach, denigrando, ¿sí? ¿Cómo le han denigrado? Le han dicho muchas veces, claro, le han confundido, como siempre he dicho, la iglesia cristiana, romana, católica, le ha disfrazado con este nombre para hacerle ver una figura diferente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho verle? Le han hecho poner como un bastardo nacido de un adulterio. Eso está escrito, no está, está escrito en el Talmud. En este caso, en uno de los tratados o libro de Yevamot 49b, en la página 324, ¿sí? Y así con ciertos literarios como el que hizo contrario a la Torá, que ha quebrantado la Torá, considerando, como le dije, como un hijo bastardo, ¿sí? En Sanedrín, en el libro de Sanedrín 107b, Sotá 47a, declara que Jesús es sexualmente inmoral y adoraba a ídolos. Así son las cosas como
le han denigrado el nombre de nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach, quien habló esta mashal, en el que Yeshua usó para enseñarnos la bondad, la misericordia de nuestro Padre, que está dispuesto a perdonarnos, dispuesto por profecía que los hará retornar de entre las naciones y restituir el lugar que corresponde por los méritos de Yeshua. Estos dos versos hacen notar el inicio de una teshuvá sincera y el regreso en el que se declara indigno, pero que la misericordia perpetua del Eterno, en cambio, estrecha al Hijo, a Israel, con sus brazos y lo recibe como hijo. Obviamente, ¿sí? Obviamente, este retorno para nosotros es motivo de agradecer al Creador por su bondad y su misericordia y de obedecer y guardar sus preceptos y vivir conforme la Torá nos manda. ¿Sí? Que ahora vamos a notar esa grandeza de un padre. Cuando sus hijos retornan, no solo extiende su bondad, su de misericordia, sino que le devuelve su identidad propia, para lo cual tiene que vestirle con verdaderas ropas de noblezas de un noble. Sí, mis amados Ahim y Ahiot, este relato, esta parábola o esta mashal, como le estoy diciendo, en este caso, en el título del estudio, mis amados Ahim y Ahiot, y amigos y amigas, es maravilloso de cómo el Eterno ha extendido. Se refería netamente, esto es con respecto a Israel y a la casa de Judá. Sé que hasta el día de hoy, casa de Judá guarda, pero se ha extremado en muchas cosas a denigrar a quienes estamos retornando. Y hasta nos han dicho que somos, que raíces hebreas, que se creen hebreos, que sí. Sí, yo debo dejar esto en claro, que nosotros como los que estamos retornando a raíces hebreas o los que no estamos creando otra doctrina ni tampoco otra religión, ni tampoco quiero vestirme como, tal vez como judío, porque no soy judío, pero siempre he dicho, debo ser a lo mejor de uno de la dispersión de las tribus de Israel. Y aquí estoy para obedecer los preceptos del Eterno. Que el Eterno les bendiga y les lleve grandemente en el camino, guiándoles. No se desanimen con respecto a todo lo que diga la casa de Judá. Y aun cuando rechacen a nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach, ustedes mantengan firmes en su fe personal. Adelante, mis amados Ahim y Ehud, hermanos y hermanas, y a ti, en cambio, amigo, prepárate para tu retorno, que a lo mejor tú estés. Para esto también, que el Eterno está abierto sus brazos para recibirla. Que el Eterno les bendiga hasta la siguiente parte que estaremos hablando con respecto a cómo el Eterno vestirá a quienes lo acogen como hijo, luego cuando retorna haciendo el Teshuvah. El Eterno les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.